Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro curso de Introducción a ROS. En este caso vamos a abordar la lección número 9. Esta lección 9 es una extensión del curso original que constaba de 8 lecciones y un poco mirando hacia futuro la incorporación a la programación con Substrate y este conjunto de herramientas de blockchain que estamos proponiendo en la academia. Viene a completar ese conocimiento inicial que hemos planificado y pues ofrece un conjunto de conocimientos que requerirán para entender un poco mejor cómo funciona el manejo de la blockchain con el framework Substrate. ¿Okay? Entonces empecemos de inmediato a abordar esta lección número 9. Para trabajar esta lección número 9, que se relaciona específicamente a programación concurrente, vamos a hablar de algunas generalidades de la programación concurrente, de qué trata, cómo lo podemos interpretar, cuál es el paradigma que hay detrás de esto y cómo todo esto se maneja en el lenguaje Rust. Vamos a ver algunos ejemplos de aplicaciones multihilo con algunas connotaciones como compartir datos entre hilos, como utilizar un par de instrucciones que son muy útiles dentro de ROS, que es el ARC, la instrucción ARC y la instrucción mutex. Al final, como siempre, después de cada lección, vamos a dar un resumen conclusivo de todos los aspectos que hemos abordado en la lección. Bueno, comenzaremos con esta sección llamada Generalidades de Programación Concurrente, en esta lección número 9. Un poco ponernos en contexto, hay una terminología que es el manejo de concurrencia, que no es más que un programa al mismo tiempo esté ejecutando distintos elementos de programa y que quizás cada uno de esos elementos de programa tienen algún tipo de funcionamiento distinto. Y esos hilos de ejecución dentro del lenguaje ROS, incluso es muy común verlo en otro lenguaje de programación como Java, se llaman hilos, esos elementos de ejecución paralelos, van cada uno corriendo independientemente uno del otro, y se llaman thread. ¿Okay? En el caso de ROS, los hilos se crean o se manejan a través de un módulo llamado, como su nombre, std thread. ¿Okay? ¿Qué tal? O sea, ¿qué debemos entender un poco de, o ponernos en contexto de qué trata esto? Nosotros hasta ahora hemos visto una forma de ejecución, digamos, lineal en el sentido de que tengo un solo hilo de ejecución que llamamos hilo principal, y sobre ese hilo principal hemos venido tejiendo, construyendo un conjunto de funcionalidades con distintos elementos de programación que tiene el lenguaje ROS y que hemos venido abordando en el conjunto de lecciones anteriores. Ahora, la idea es que sobre ese hilo principal podamos crear hilos secundarios, todos ellos corriendo en segundo plano, y por supuesto, esas operaciones de segundo plano pueden llevar a ejecutar o consumir CPU, por supuesto, operaciones de entrada y salida sobre archivos, sobre elementos de memoria. Entonces la idea es un poco entender cómo este paradigma de programación concurrente la podemos establecer, manejar a través del lenguaje ROS. Hay otro elemento importantísimo dentro de este paradigma de programación concurrente que hemos dicho que trabaja con hilo, que es los canales. Los canales es como el medio de comunicación de entrada y salida para enviar, por supuesto, y recibir mensajes entre los hilos que hemos creado. Recuerden que tenemos ese hilo principal, múltiples secundarios, pero esos múltiples secundarios, pues de alguna forma pueden, a través del uso de canales, comunicarse, es decir, enviar y recibir mensajes. En ROS existe un módulo llamado stdsync MPSC, que es el responsable de manejar o tiene el conjunto de funcionalidades, librerías que nos van a permitir establecer, manejar ese paradigma. Entonces, en ese caso,
Todo esto es muy útil para manejar eventos, para sincronizar eventos y para manejar la comunicación entre los distintos hilos que vienen ejecutándose en segundo plano desde ese hilo principal. Veamos un ejemplo sencillo de manejo de concurrencia a través de estos elementos o de este elemento que se llama thread, que es un hilo de ejecución que está ejecutándose en segundo plano. Y lo primero que yo quiero que vean es que hasta ahora nosotros hemos manejado un hilo principal, este main, y ahora este main aquí empezamos a colocar nuestros distintos elementos de programa, nuestras distintas instrucciones. Ya hemos visto algunos patrones, sobre todo en la lección 8 de diseño que podemos utilizar en nuestros programas y que pues simplemente se ejecutaba a través de un hilo principal. Aquí la idea es crear procesos de ejecución o actividades de ejecución que vienen en segundo plano, lo hemos dicho. Entonces, lo primero que nosotros podemos ver es que hay esta librería, hicimos un use, esta librería que se llama std-thread, y ese thread tiene una función que se llama spawn. Este spawn también lo vamos a ver muy común, o esta terminología de spawn, se ve mucho en C++ también como un factor para crear procesos. Allí el concepto que se habla en C es proceso. Quizá hay unas connotaciones de definición, de trabajo, de funcionamiento, para diferenciar lo que es un proceso de un thread, pero sale del proceso de discusión de este curso. Por ahora lo que quiero que vean es que en este caso estoy creando un hilo secundario. Ya vamos a ver qué significa estos dos pipes que están aquí colocados. Estos pipes ya también lo vimos cuando manejamos closure. De hecho, vamos a tener un apartado porque aquí los closures son muy útiles para manejar o trabajar lo que tiene que ver con encapsular la funcionalidad que tiene el hilo. Por ahora, lo que nos vamos a lo que corresponde es que este hilo que estoy creando, este hilo simplemente lo que hace es hacer un for del 1 a 10 y por cada recorrido en ese for hacemos una especie de sleep, un detenimiento de 2 milisegundos hasta que se termine. ¿Qué va a pasar aquí? La idea es que tanto el proceso principal como el secundario estén plenamente sincronizados, no termine el uno sin terminar el otro. ¿Qué viene a continuación? Esto que está aquí es una ejecución. Esto entonces empieza a ejecutarse en segundo plano y esto está en el hilo principal. Si ustedes ven, es un for de 1 a 5 donde también hay un sleep, pero en este caso de 1 milisegundo. Por lo que hemos visto, el proceso del hilo principal va a terminar mucho antes que el proceso definido en ese único hilo secundario que hemos creado con este spawn. Ahora, lo que debemos evitar es que si termina el hilo principal, no termine el programa. La idea es que el hilo principal espere por cualquier proceso que se está ejecutando en segundo plano y que ese proceso en segundo plano pues termine correctamente para entonces dar por concluido que tanto el principal y el secundario han terminado y entonces cierro la ejecución del programa. Eso que está aquí es lo que hacemos con este. Fíjense que aquí hemos asignado ese spawn a una variable que se llama handle y ese handle no es más que un manejador de ese hilo que se están produciendo. Hay un método allí, una función que se llama join, un wrap, y básicamente lo que hacemos aquí es esperar que el hilo de ejecución principal termina cuando, por supuesto, este hilo secundario que hemos definido en esta línea ha terminado. Uno de los primeros elementos que quiero recordar, un poco para entrar en materia en lo que respecta a la programación de aplicaciones multihilo, es los closures. Los closures, digamos, es un elemento muy importante para construir este tipo de aplicaciones, porque en ellos es donde se encapsula la lógica de trabajo que va a manejar cada hilo. Si ustedes han visto en la librería Thread y la función llamada spawn,
él recibe como parámetro un closure, y ese closure pues realmente es lo que representa la ejecución, el procesamiento en segundo plano que está llevándose a cabo en el programa. Entonces hablemos un poco de los closures. En específico, qué tipos de closure existen y cómo esos closures manejan las variables que se encuentran en el contexto donde se están ejecutando. Primero hay que hablar de que, poco recordando, los closures son funciones anónimas que, como les comenté, capturan variables de entorno en el que ellos se definen. Es importante establecer cómo es la captura de los datos de esas variables desde el closure en el contexto de ejecución donde se está produciendo. Entonces, en función a la forma en que cómo ese closure trabaja, manipula, se hace dueño de esas variables en contexto, tenemos tres tipos de closure. Hay unos closure que se ejecutan recurrentemente, se llaman de closure, que es realmente lo que hacen es tomar prestados las variables de entorno. En este sentido, lo que hacen simplemente es consultarlas, y por eso es que pueden ejecutarse pues múltiples veces. Hay unas que donde realmente toman variables también del entorno, pero la diferencia de FN, se llama FNMUT, la que vamos a hablar, pueden cambiar las variables de entorno donde se están produciendo. Entonces, en el primer caso FN es de solo lectura, leemos nada más, y en la FNMUT, los tipos de closure FNMUT son closure donde yo puedo cambiar las variables que están en el entorno. Hay otro tipo de closure que pues pueden manipular, pueden controlar variables de entorno, pero su particularidad es que solo se ejecutan una vez. En el caso de FNMUT se pueden ejecutar múltiples veces. En el caso de FNWANS, una sola vez. Entonces, esa es un poquito la naturaleza de closure, de acuerdo a cómo ellos trabajen o ejecuten o interpreten las memorias del entorno, la forma en que ellos los manipulan. Entonces tendremos esas tres variables. Un poquito hablando más en detalle, entonces, los closure de tipo FN no mutan el estado de las variables que capturan. En ese sentido, pues simplemente las leen, es de solo lectura lo que hablamos. Los tipos de closure FNMUT, en este caso, pues por supuesto, lo que les comenté, mutan el estado de las variables capturadas por el closure, y esa es su principal naturaleza. En el caso de FNWANS, este trace se aplica a los closures que consumen las variables capturadas por el closure. En otras palabras, el closure mueve o consume las variables capturadas por ella y no se puede utilizar nuevamente. Por eso es que esa es su particularidad de FNWANS. Ellos mueven las variables que existen en el entorno, las mueven de ese entorno adentro del closure para poder manipularlas, modificarlas, pero una vez que ya usted llame ese closure ya no puede hacerlo de nuevo. Vamos a hacer algunas pequeñas pruebas con un programa que les he preparado para ver estas tres situaciones en concreto y que puedan revisar. Entonces, en conclusión, tenemos tres tipos. Una donde las variables solamente se leen, FN. Una donde yo esas variables del entorno las puedo modificar, FNMUT. En FN y FNMUT ambos closures se pueden ejecutar múltiples veces. Pero FNWANS es un closure que también puedo modificar las variables del entorno, pero solamente se va a ecutar una sola vez. Entonces, digamos, son los tres tipos que tenemos a disposición. Y esto es muy importante entenderlo, porque cuando trabajamos con la función spawn de la librería Thread, vamos a ver cómo esos closures que definamos allí necesita mover los datos del contexto para pasarlos dentro del closure y puedan entonces realizarse distintos tipos de operaciones. Es una condición que se requiere para el trabajo de esta librería. Entonces veamos en principio
estos tres tipos de closure. Aquí les traigo un pequeño programa. Este programa, fíjense que ya aquí vemos claramente que ya el compilador, en este caso el ROS Analyzer, ha establecido que este primer closure que se llama F es de tipo FN, este closure G es de tipo FNMUT y este closure se llama H de tipo FNMUT. Fíjense que aquí hay un error. Y hay un error porque ya lo vamos a explicar en detalle, pero tiene que ver como con NFMUT, FNMUT ya movió todas las variables del entorno dentro del closure, ya él es propietario y entonces aquí no se puede utilizar. Pero si ven, pero a diferencia de H, este G sí se puede ejecutar múltiples veces y es lo que vamos a ver en la práctica. Ahora, este es el más sencillito de todos porque el F simplemente toma la variable que existen en el contexto, en el entorno de ejecución del closure y simplemente se leen, no se alteran. Aquí hay un segundo cambio donde fíjense que tanto la variable X como la variable S sufren algunas transformaciones. En este caso fíjense que ahora order S es el resultado de asignar S a tu lowercase y después fíjense que lo utilizo. Aquí hay una alteración de la variable. Aquí yo modifico, por ejemplo, la X, lo leo, después lo modifico, lo vuelvo a imprimir. Entonces ya yo veo que dentro de este closure, donde yo he movido el conjunto de variables de contexto que existen en su entorno de ejecución, yo puedo modificarlo y por supuesto tener un trabajo a lo largo del programa, en este caso de este closure. Aquí hay un errorcillo que les comento, ya lo vamos a ver cómo se arregla cuando veamos la práctica a continuación. Pero básicamente lo que quiero que vean es que entre este closure y este closure hay un cambio de paradigma, hay una asignación de variable, en este caso de S, pero fíjense que no existe el move. En este caso no existe el move. Hay una modificación interna, pero no se mueven los cambios del externo, no ocurre ese traslado de los valores que están fuera del closure adentro, porque no existe la cláusula move. Pero si ustedes ven también, este closure no está definido como mutable. Este mutable que está aquí, ya indica a priori que hay este es un closure donde hay cambios, alteraciones de las variables de entorno. Y que este move lo que hace es trasladar todo lo que está en el entorno dentro de él. Es lo que explico en esta lámina. Si ustedes ven, la cláusula move entonces se utiliza para indicar que se debe mover cualquier variable capturada del entorno externo del closure. Esto significa que la variable capturada estará disponible solo dentro del closure y no fuera de él. O sea, ya el name funciona internamente dentro del closure. Cualquier referencia a name, en este caso utilizando la cláusula move, fuera de ese closure, pues debería generar un error. Por defecto, los closures en ROS capturan valores por referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el propietario de la variable sigue estando fuera del closure. Al utilizar move, el que pasa a ser ahora propietario de la variable que están fuera del closure, ahora es el propio closure. Entonces, en ese sentido, lo que significa closure hace referencia a los valores, continuando con la idea anterior, capturados en elementos circundantes. Esto es útil, en este caso, en algunas situaciones particulares, pero cuando hablamos específicos de hilos, se necesita utilizar la cláusula move para que ahora el closure que maneja toda la lógica del hilo sea propietario de esas variables y pueda trabajarlas. Es un poco lo que trata esta parte de la lámina. Ahora veamos un conjunto de ejemplos. Un primer ejemplo quiero mostrarles con respecto a los tipos de closure y el segundo ejemplo un poquito más complejo, ya un verdadero sistema multihilo con manejo de archivos.
¿Okay? Entonces, en este caso les voy a proporcionar a nivel del Classroom, que es la herramienta que estamos utilizando en este caso para manejar esta parte del curso. Les voy a entregar todo este código de ejemplo, que es lo que estaremos viendo a lo largo de esta lección número 9. En principio, lo que quiero que vean es que tienen un programa main y muy similar como venimos trabajando en otras secciones del curso, se van a dar cuenta de que tengo distintas unidades de prueba. Esta que se llama tipos de closure, este que es un multithread simple y este multithread que es el que quiero que veamos, que es con archivo. Este simple, un poco se refiere, es el que vimos anteriormente en las láminas de clase, que es simplemente un programa donde hay un doble for, uno para el hilo y uno para el hilo principal. ¿Ok? Para el hilo secundario, no doble hilo, disculpe. Veamos esto, los tipos de closure. Lo primero, quiero eliminar este problema aquí. Y voy a recrear esto para que veamos un poco cómo yo puedo ejecutar múltiples veces este closure que se llama G. Recuérdense que ya lo vimos en las láminas, pero tengo un F que simplemente lee, tengo un G que toma variable, la mueve con este move del entorno, lo pasa dentro del closure y pues ya aquí dentro pues hago ciertas transformaciones, modificaciones de esos valores. Entonces, estoy haciendo el cambio, guardo, voy al main y voy a ejecutar solamente los tipos de closure como ustedes. Si ustedes ven, todo fue pasado, ¿verdad? Todo se ejecutó dos veces el código. Vamos a subirlo un poco para acá. Pero básicamente lo que quiero que vean es que se está ejecutando 3 veces la lógica de este código que hemos llamado G. ¿Ok? Vamos a ver cómo vemos ahora este tipo que se ejecuta una sola vez, que es el H. Vamos a ver cómo se comporta. Definámoslo. Fíjense que automáticamente aquí estoy usando una referencia a Other que está aquí arriba. Fíjense que esto está en amarillo porque realmente los closure que estoy trabajando no hay cambios, no hay modificaciones. Esto simplemente es un warning. Y si lo ven, pues si trato de ejecutar de nuevo el closure H, pues ya va a encontrarse con un error. ¿Okay? Porque el tipo de closure ya ha sido definido fn1. Ahora, algo interesante, si ustedes ven este ODS ahora es el nuevo propietario de ese, ya pasó acá, y ya por esta razón, ya la lógica de ejecución cambió. Fíjense que el marcador ya ha sido definido como fn1. Entonces es un poco para que vean cómo funciona esta parte del problema. A continuación, quiero que veamos un ejemplo de una aplicación multihilo, pero en este caso cada uno de los hilos va a trabajar con un archivo. Este proyecto, por ejemplo, que le estoy pasando, tiene un directorio que se llama Files y van a ver que hay un file 1 CSV, file 1 JSON, bueno, y así sucesivamente. Tenemos 3 archivos. Entonces la idea aquí, vamos a ver un poco de qué trata esto, es que tengamos varios hilos de ejecución, uno por cada uno de esos archivos CSV, y a su vez, pues cada hilo paralelamente va a cargar la información de ellos y simplemente va a hacer ese trabajo. Tomar información, cargar en conjunto
la información que existe en los archivos estos que les dije que está en el directorio files. Entonces veamos cómo se hace. Primero partimos de lo siguiente. Se acuerdan que estas son unidades de prueba. Estas unidades de prueba, en este caso la que estoy trabajando se llama Multithread with Files. Y ahí nos encontramos pues todo lo que es la ejecución de esa unidad de prueba. Allí tenemos un vector, fíjense que es un vector que tiene 3 elementos con la ruta de 3 archivos CSV. Estos son archivos texto separados por coma. De todos modos, démosle un vistazo a eso. Fíjense que es CSV que tiene 3 campos, ID, apellidos y nombre, están separados por coma. Y la idea de nosotros es simplemente cargar el texto correspondiente. Retornemos de nuevo donde estábamos. En este caso a estamos en main with files. Y bueno, lo que hacemos aquí es recorrer. Primero recuérdense el handle. El handle, cuando yo llamo al spawn, es una referencia al thread. Entonces lo que vamos a tener es un arreglo mutable, se llama handles, que tiene el conjunto de manejadores de cada uno de los hilos que estamos creando. Un handle, entonces como tenemos un for por cada archivo, hacemos un recorrido por ese arreglo y con ese nombre de archivo, digamos, hacemos un move tal cual como vimos en el ejemplo anterior correspondiente a los closure. Vamos a ver que ese file name pasa dentro del closure, ya es propietario en este caso este closure, y tomo el nombre del archivo. De todo modo, yo hago aquí un manejo de error. Si hay un error, entonces se genera este texto que se llama files to open file, file to open file, y hago un reader, un tipo de variable se llama reader, un buff reader en este caso, que toma el archivo que ha sido abierto satisfactoriamente. Y lo que hacemos es recorrer a partir de ese reader todas las líneas que tiene y las voy imprimiendo. Fíjense que como estos archivos pueden estar, esto puede ocurrir, este spawn ocurre en segundo plano, el manejador de cada uno de esos threads es agregado al arreglo de handle. Y después de que ya yo establezco cada uno de los threads que formará parte de mi sistema multihilo, que está establecido acá, entonces yo hago el join para que por cada uno se espere la finalización de cada uno de esos threads que he definido acá. Esto ocurre para que se espere, por supuesto, desde el hilo, el primer plano que está ocurriendo a nivel de la aplicación. Entonces, si ustedes ven aquí de una manera bastante particular, yo lo veo bastante sencillo. Hemos activado 3 threads, uno por cada uno de los archivos que quiero leer. Proceso el archivo, lo imprimo y básicamente el manejador, repito, del thread es guardado, asignado a un arreglo de manejadores, handles, y lo que hago es esperar, repito, aquí en esta última línea, la ejecución de finalización, o digamos la notificación de finalización de cada uno de los threads que he ejecutado. Un aspecto importante a la hora de trabajar en aplicaciones multihilo son los canales. En este caso, los canales es el medio que tienen cada uno de los hilos que nosotros hemos creado en nuestro sistema concurrente para manejar la comunicación de entrada y salida con ellos. En este caso, un canal es el término que se utiliza en Rust para manejar, pues digamos, ese elemento o esa vía de comunicación entre, digamos, los distintos hilos de un sistema concurrente y permite el envío de mensajes y, por supuesto, la recepción. Se habla de un canal, en este caso, de envío y un canal de recepción. Un poco viéndolo más en detalle, este paquete llamado MPSC en STD Sync tiene
una función que se llama channel, que permite crear un canal de entrada y de salida. En este caso vemos el ejemplo, como es lo primero que hacemos en este main. Acuérdense que este es un hilo principal, y en ese hilo principal pues vamos a crear unos hilos en segundo plano, y esos hilos de segundo plano, la idea es que envíen a través de ese canal información o datos, y alguien dentro de ese programa los reciba, es decir, un receptor. Entonces, lo primero que vemos es que hay un canal de entrada y de salida a nivel de hilo principal, y que nosotros, en este caso, vamos a crear 10 hilos, porque tenemos un for del 1 del 0 al 10, donde vamos a hacer un spawn donde hay también, por supuesto, un closure, y si ustedes ven, estoy haciendo un move de todo lo que esté interno en este ámbito de este for. En este caso hemos hecho un clon de este canal de envío, sender, que hemos llamado sender clone, y ese sender clone a su vez lo utilizo dentro del closure que está definido en esa función que se llama spawn. Aquí simplemente lo que hacemos es formatear un string, ¿okay?, con el número actual del índice del for, y este wrap lo que hace simplemente es pues ejecutar, enviar este mensaje que tenemos. Por supuesto, este send es el que lo hace, pero el wrap es la forma de encapsular la respuesta o de extraer la respuesta obtenida a partir de ese send. A continuación, si ustedes ven, se crearon 10 hilos, y aquí lo que hago en este for es obtener la respuesta de cada uno de esos envíos que fueron realizados de los distintos threads a través de este receiver. Este receiver RSB con el unwrap lo que hacemos es con esto obtener el resultado del mensaje enviado a través del canal. Aquí se llama mensaje, lo que hacemos es imprimirlo. Claro, nosotros hasta ahora hemos trabajado con algunos programas, digamos, algunas librerías que son propias ROS, vienen con ROS nativamente, que es la clase Dread, que es la que tenemos acá. Pero hay otro conjunto de bibliotecas, librerías, que también te permiten manejar ambientes concurrentes, multihilo. En este caso tenemos Crossbeam, Rayon y Tokio. Tienen distintos tipos de ejecuciones, distintos tipos de implementaciones de muy alto nivel, incluso mucho más alto nivel que lo que presenta STD Dread, y que les va a permitir a ustedes pues construir aplicaciones multihilo de manera mucho más rápida. En este caso, nosotros queremos proponer para el curso el uso de Crossbeam. Crossbeam es una librería que proporciona herramientas para la programación concurrente. Sobre todo garantiza la seguridad a nivel de ROS. Esta librería se enfoca en proveer estructuras de datos, herramientas para compartir información de forma segura entre múltiples hilos. Y aquí vemos el Crossbeam Channel, muy similar al channel que acabamos de ver a nivel de la librería STD. Y bueno, simplemente lo que ofrece es un conjunto de ventajas para enviar y recibir información entre threads, y sin riesgo de condiciones de carga. Ya él controla muchos de esos elementos como por problemas cuando uno se presenta en los problemas de programación concurrente como los del log. Bueno, hay otra clase que se llama Scope, que te permite crear ámbitos a nivel de hilos en los programas que hagamos con Crossbeam, y que básicamente la principal utilidad de esta librería es que muchos problemas ya están resueltos a muy alto nivel, simplifica mucho el trabajo al usuario, por lo que simplemente vamos de la idea al código. Entonces vamos a ver en la siguiente parte ese mismo ejemplo que hicimos con cargar paralelamente el ejemplo anterior, que se acuerdan que lo hicimos con la librería estándar de ROS para leer un archivo desde múltiples threads. Lo vamos a hacer ahora con Crossbeam. Igual vamos a trabajar un ejemplo con canales.
quiero que veamos entonces un par de ejemplos relacionados a Crossbeam. Uno, como les comenté, que tiene que ver a cómo hacer en Crossbeam el mismo ejercicio de multihilo, en el cual tenemos varios hilos en segundo plano, leyendo cada una de las líneas de distintos archivos e imprimiéndolas por pantalla. Y vamos a ver otro relacionado a los canales de comunicación, tanto para recibir como para enviar datos. Entonces veamos este primero. Este primero es el código relacionado a un sistema multihilo, o una aplicación multihilo basado en Crossbeam. Lo primero, tenemos la misma definición de un vector. Ese vector lo que establece cuáles son los archivos que necesito cargar, leer y, digamos, presentar por pantalla su salida. Y vamos a ver que aquí se presenta un nuevo elemento. Fíjense, tengo un paquete, un CRUD específico, un módulo específico para Crossbeam, se llama Crossbeam Thread. Y ese Crossbeam Thread tengo un scope. Ese scope quiere decir que es el entorno de ejecución multihilo que se establece, que les va a permitir a ustedes crear todo un ambiente basado en Crossbeam y colocar en este interior todo lo que necesitan para manejar ese scope. Ese scope que de por sí se entiende que es un objeto, una abstracción, que lo que señala es que estoy trabajando en un ambiente multihilo. Fíjense que tengo allí los típicos que les decía, los closure, y aquí tengo un S, una variable S, que después vamos a ver que lo utilizo en algunos de estos puntos para hacer el spawn. Entonces aquí tengo un spawn, hay igual ese spawn se comportó mucho al thread tradicional de la librería estándar de Rust, y van a encontrarse que es otra forma de leer el archivo. Si hago un file open y es OK, entonces entonces procedo a leerlo cada una de las líneas con estos instrucciones, este reader más este for, y nos vamos a encontrar que si la lectura de la línea es correcta, entonces imprimo por pantalla. Como ven, es un código mucho más organizado, yo lo veo un poco más elegante, y solamente con este scope ya tengo un control mucho más directo del ambiente multihilo que se está presentando. Este segundo ejemplo con Crossbeam pretende entonces mirar el manejo de canales, que es la forma de compartir información entre los distintos hilos que forman parte de una aplicación multihilo. Vemos que hay una digamos, implementación particular de Crossbeam para los canales, y lo vemos acá. En este caso hay un canal sin buffer con capacidad para un solo mensaje, lo que especificamos acá, y que esto, por supuesto, ustedes, de acuerdo a la experiencia, pueden ir indagando, adaptando la librería a lo que ustedes requieran. Pero en forma general, aquí lo que tenemos es que este canal, tengo un canal que sirve para enviar y un canal que sirve para recibir. Interesante que yo aquí genero, esto sí, utilizando la librería tradicional que vimos del paquete estándar de Rust, con spawn, y hay un move. Acuérdense, traigo las variables que están en el contexto de ejecución, en el ámbito de ejecución del closure, pasan dentro del closure como para activarse, para ejecutarse, y vemos que lo que hace es ejecuta un ciclo para enviar un número, un mensaje. Fíjense que cada vez que envío un mensaje hay una espera en 100 milisegundos, y aquí lo que se pretende es enviar por STX, que realmente es un canal de salida, y que después crearemos otro hilo, que es lo que vengo aquí, otro hilo adicional, que es el que nos permite entonces recibir poco a poco esos mensajes que se producen en este hilo productor. Entonces tengo un hilo productor y un hilo consumidor. Entonces, si ustedes ven, tengo un handle para ese hilo que produce y un handle para ese hilo que consume. Si ustedes ven, tengo el join que les indiqué, que es el que espera la ejecución de ellos, que terminen.
Cuando ambos terminan, entonces finaliza el hilo principal, que es el que está definido en este execute. Y que a su vez, recuérdense que este execute viene de un main que hemos venido trabajando en este capítulo, en esta lección 9, es un main que tiene un conjunto de unidades de prueba. En forma general, es el mismo comportamiento de enviar y recibir, pero estoy utilizando una librería especializada para el manejo de multihilo. Hasta ahora nosotros hemos trabajado con la idea de, por lo menos lo que refiere a la sección anterior de esta lección, de la forma en que un hilo puede enviar información o datos a otro hilo. Era lo que hablábamos de los canales. En este caso vamos a ver otro caso muy común a la hora de desarrollar, que es tener una variable, a nivel de programación con esto me refiero, tener una variable compartida que sea visible desde todos los hilos y que el trabajo con esa variable, el valor que tiene esa variable, ya sea un dato primitivo, ya sea una estructura o la complejidad que nosotros necesitemos, se mantenga un estado consistente a lo largo del programa. Entonces, en esta sesión hablaremos de cómo compartir datos en un sistema concurrente. El primero es ponernos en contexto y es que, como hemos visto, un programa RAS multihilo tiene un hilo principal, un conjunto de hilos que corren en segundo plano. Nuestra visión es tener una variable, en este caso única, que pueda compartirse a lo largo de los distintos hilos. Pero si no tomamos las previsiones necesarias, pueden haber distintas situaciones de problema, condiciones de carrera, errores de sincronización, resultados impredecibles, incluso incorrectos. Entonces, un poco para paliar, resolver esta situación de esta necesidad en el desarrollo de aplicaciones multihilo, RAS cuenta con un conjunto de mecanismos para trabajar el hecho de que tú puedas tener un dato y compartirlo entre distintos hilos. ¿Ok? Entonces tenemos un primer caso que es un tipo de dato llamado ARC, Atomic Reference Count. Tenemos otro que se llama Atomic. Y básicamente lo que consiste esto es leer de manera segura el dato y escribir también de manera segura. Hay estrategias distintas, una más eficientes que otra. En este caso, ARC es una de las más utilizadas para este fin, ¿no? Pero por lo menos no podemos ir, por lo menos el caso de Atomic, donde yo puedo hacer lectura y escritura de manera atómica. Es decir, yo lo hago sin que otros hilos interfieran. Es decir, bloqueo el acceso para que en el momento en que yo acceda o guarde datos digamos, en esa variable objeta compartida, pues se haga de manera segura. Hay otro que es especificar específicamente el bloqueo de lectura, el bloqueo que es el RWLock. En este caso se puede leer al mismo tiempo, fíjense la diferencia con el anterior. Yo tengo con Atomic tener o solo leo uno solo o escribe uno solo. Aquí pueden leer al mismo tiempo múltiples hilos, pero solo se permite que uno escriba. En el caso de Mutex, muy similar, pues se llama Mutual Exclusion Lock, que es un concepto que se ve mucho en otros lenguajes de programación. Y bueno, es la forma, digamos, la parte conceptual, se ve mucho en sistemas operativos cuando los estudiamos. Y es garantizar que solo un hilo puede acceder a los datos compartidos a la vez. Se evita conflictos de escritura o lectura. Entonces, me suena muy similar al Atomic. ¿Ok? Sobre todo, miren, fíjense, aquí lo habla de la sección crítica de código que modifica un conjunto de datos compartidos. Hay otro que se llama RC, que suena muy parecido a este ARC, pero en este caso el RC se refiere a permitir compartir valores en la memoria entre múltiples no hilos propietarios. Cuando hablamos de múltiples hilos hablamos de ARC, cuando hablamos de múltiples propietarios hablamos de RC. En el caso de RC lo van a ver muy comúnmente, mucho código de RAS cuando uno trabaja con los pallets, se ve mucho, por lo menos la referencia a este tipo de recursos. ¿Okay? Pero un poco manejado o controlado de la mejor manera, el hecho de que exista un valor en memoria
que pueda tener varios propietarios y pueda accederse de manera segura. Por tanto, RC entonces es un tipo que permite tener múltiples referencias a un valor compartido y se utiliza en situaciones en las que se desea evitar la clonación completa de un valor. Es un recurso que yo tengo porque muchas veces nosotros podemos tener misma variable, clonarla y tener una imagen de la misma variable repetida. En este caso, yo lo que realmente no es un solo valor, son varios valores. En el caso de RC permite tener un valor compartido y evitar esa clonación. Entonces RC permite utilizar un valor único entre varios propietarios. En el caso de RC, entonces es un único valor entre varios hilos. Mucho del uso del RC se utiliza en árboles de expresión, manejo de caché, grafos, incluso componentes de interfaz de usuario. A continuación, vamos a referirnos a un ejemplo con RC, un ejemplo con ARC, como dos mecanismos principales para entonces manejar datos de manera concurrente, ya sea en múltiples hilos, ¿okay? Por el caso de RC, o tener la capacidad de compartir un valor entre múltiples instancias o dueños. Y bueno, vamos a ver cómo este concepto de datos compartidos se maneja con Chrome, con un ejemplo bastante sencillo. Entonces vamos a mirar ejemplos concretos con estas herramientas con que cuenta RAS para, digamos, manejar el escenario de compartir una data, ya sea entre varios propietarios, en el caso de RC, o en el caso de múltiples hilos, ARC. Bueno, ya vamos a ver también cómo ese RC puede mezclarse con un mutex, que también es un mecanismo de controlar el acceso a una variable y que, bueno, permite bloquear el acceso para que solamente los que tengan en ese caso el acceso, el permiso garantizado, puedan ya sea leer o escribir sobre esa variable que están compartiendo, ese conjunto de hilos. Entonces vamos un poco al tema de RC. Recuérdense que RC viene a ser una ventaja. Él realmente trata de no hacer un clon profundo como lo hace un clon tradicional, ¿okay? Sino que más bien permite garantizar que ese mismo valor único, estándar, generado en el ciclo de vida de esa variable de tipo RC, pueda compartirse entre varios propietarios. Lo digo porque cuando aquí definimos, fíjense, esta variable RC, fíjense que hago un new y establezco dentro en este caso, una estructura que está definido en una parte anterior. Se pueden dar cuenta que aquí hay un clon, pero este clon realmente no tiene que ver con un clon real como lo hacemos con las variables tradicionales de RAS. En este caso, este clon, a partir de ese RC, lo que se genera es referencias para compartirlas. Se clonan las referencias, ¿okay? Para compartirla a lo largo de distintos procesos. Por eso es que aquí yo puedo hacer esta operación y aquí puedo procesarla, trabajarla, acceder a los distintos atributos. Fíjense que es transparente a RC, pues como si lo hubiera declarado de tipo registro, de tipo exacto estructura, y lo puedo acceder de esta manera. Si vamos al ejemplo de RC, es muy similar. Fíjense que en este ejemplo de RC yo tengo un vector. Ese vector, en este caso recuérdense que este ARC lo utilizamos para compartir referencias a un valor, pero a lo largo de múltiples hilos. ¿Okay? Y lo hacemos simplemente porque, fíjense, recuérdense que hay un move donde ese move, digamos, transfiere dentro del closure que maneja, en este caso el thread, el contexto donde está manejado, donde está ejecutándose, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos utilizando es un recurso de programación para que esa variable que es compartida pase a ser propietaria, se puede usar dentro del closure, pero también lo puede usar otros threads adicionales.
En este caso, fíjense que lo que les decía, declaro un ARC-new a partir del vector que he definido anteriormente. Aquí tengo el ARC-vec. Y pueden darse cuenta que hago también un clon de esa variable de tipo RC dentro de este for para generar múltiples manejadores a cada uno de los threads que estoy creando en cada fase del ciclo que ocurre. Fíjense que cuando hago este move, el clon de ese vector definido como RC pasa a estar dentro de la estructura que hemos definido o de la funcionalidad que hemos definido a través de ese closure. En este caso, entonces esa variable que se llama ARCVec, fíjense que ya la puedo acceder directamente, sin problemas de acceso, sin problemas, digamos, de concurrencia o de tenerla en un estado distinto al esperado. Bueno, aquí fíjense que aquí lo que hago en este handle es tener un arreglo de handle muy similar a uno de los ejercicios que hicimos en algún caso acá. Y lo que hacemos es colocar en este arreglo los manejadores de los distintos threads que hemos definido en este contexto, por lo menos a nivel de este for. Y este handle lo vimos también en una oportunidad con este join. Lo que hace es esperar que todos los threads que se han ejecutado en este ciclo terminen para después pasar a la siguiente instrucción que da por terminado la rutina de este execute, que a su vez es invocado de un main que ya hemos identificado previamente. Entonces el RC, en conclusión, fíjense que nos permite tener un valor y compartirlo en distintos threads a través de este uso del clon y bueno, a través de, por supuesto, acceder a esa variable definida a través de ese clon, de ese método clon, como lo hacemos tradicionalmente con un vector. Fíjense que es la misma notación. Entonces, es un recurso que también no es intrusivo, permite compartir los datos, permite a través de los multithreads sin generar un tipo de implementación única, específica para el dato. El ejemplo de Crossbeam que les voy a presentar a continuación tiene un poquito más de complejidad. Aquí lo que pretendemos es, ya he creado, en vez de tener unos archivos CSV como lo hicimos en un ejemplo anterior, vamos a tener varios archivos JSON. Quiero que veamos algunos de ellos y vean que cada uno de esos archivos de JSON tiene algún conjunto de datos. Muy bien. Y lo que pretendemos es tener múltiples hilos para cada uno de esos archivos. A partir de cada uno de las estructuras que están en el archivo, crear una estructura persona y guardar todos los datos de los 3 JSON en una estructura compartida de tipo arreglo, en un vector. Ese es, digamos, lo que pretendemos. Entonces, en primer momento, a priori lo que estamos viendo es que hay una variable compartida. Esa variable compartida es un vector y ese vector va a contener, entonces, un conjunto de estructuras de tipo persona que a su vez son extraídos, digamos, luego de un proceso correcto de lectura, por supuesto, de cada uno de estos 3 archivos que hemos definido. Entonces vamos a ir viendo el código. Aquí está muy similar a lo que ya hemos visto en otros ejercicios de esta misma lección. Tengo un conjunto de archivos. Ese conjunto de archivos, pues posteriormente lo voy a leer, los voy a procesar. Y tengo para todos los threads que se utilizan en este ejercicio multihilo hecho con Crossbeam, un vector que funge como un contenedor de todos los registros que se han extraído de cada uno de estos hilos. Fíjense que aquí hay una diferencia. Aquí estoy utilizando una nueva estructura que se llama mutex, porque lo que pretendo mostrar es que ese vector, cada uno de esos elementos que traigo de esos JSON, que lo voy a guardar en este vector compartido, lo que quiero es controlar el acceso a ese vector antes de guardar o de leer. Entonces, por eso utilizo un mutex. Recuerden que un mutex también es una estructura adicional para garantizar que esas variables compartidas sean leídas o escritas de manera segura. A continuación, esto es lo que tenemos en esta línea.
A continuación tengo ya un scope. Recuerden que este scope es un recurso que tiene Crossbeam para definir un espacio, un elemento de programación donde se llama scope, donde allí se produce la definición de un conjunto de hilos. Ese scope tiene algunas características que en este closure yo lo capturo a través de esta parametrización. Fíjense que define una variable S que contiene el scope, y dentro de ese scope se produce la generación, la instanciación de cada una de esas de esos hilos que se producen en ese ambiente multihilo. Quiero que vean que, fíjense, ese scope es el que ahora yo voy a utilizar para generar el spawn. Ya lo vemos, ya lo habíamos visto. Y fíjense que por cada uno de esos archivos que forman parte de esa lista de archivos que he definido previamente, yo voy a generar un spawn, por supuesto, y voy a crear una variable compartida, una referencia a esa variable compartida que se ha definido previamente como shared data. Entonces, si ustedes ven, ese shared data que estoy definiendo aquí es una variable interna, que fíjense, con este move ya pasa dentro de este closure, que es realmente el que tiene la lógica necesaria dentro del hilo para ejecutarse, para establecer algún tipo de funcionalidad que nos interese. Pero es que nos interesa leerla acá, tenerla aquí disponible, porque aquí es donde yo voy a ir depositando cada uno de los registros de la información extraída del archivo que a ese hilo le toca procesar. Entonces, si ustedes ven, el primer paso que hago es leer el archivo, crear un buffer, y aquí estoy utilizando una librería que se llama CertJSON, que te permite procesar a partir de un buffer reader toda la data que está allí, el texto, como un conjunto de JSON. Fíjense que incluso aquí lo que hago es, con este reader, decirle, y ya lo declaro explícitamente, que es un vector. Lo que va a tener es un conjunto de personas. ¿Y qué personas? Fíjense, tiene nombre y edad. Si ustedes ven, estos atributos que están aquí son los mismos que están definidos en el JSON. Y también fíjense cómo ese archivo JSON está definido. Dentro de cada uno de esos JSON hay un arreglo. Esto es lo que indica que es un arreglo, un conjunto de elementos JSON. Por eso entonces ustedes ven esta definición de la estructura con estas características, serialice, deserialice, porque es una exigencia de, ustedes lo ven acá, de esta librería que se llama CertJSON. Ahora, después de que ya yo extraigo todo el conjunto de personas que hay en ese JSON, fíjense que aquí yo genero, ahora, lo interesante, de ese mutex que he definido como data compartida en una línea 19, que es la que vemos aquí, voy a bloquearlo. Eso quiere decir que en este instante ese mutex que está definido allí me va a permitir garantizar que el único que tiene acceso es este hilo. Y es allí donde empiezo a agregar todas las personas extraídas en esta instrucción que he generado. Entonces, por eso aquí ya le agrego y ya termina la ejecución. Y evidentemente, al terminar la ejecución, se elimina a este shared data el acceso, porque ya queda un estado inválido fuera de este closure. Ya queda un estado inválido y, por supuesto, desbloquea, y ya otros hilos que están esperando pudieran ya trabajar. Fíjense que al final, un poco para saber qué quedó, yo bloqueo ahora para lectura a data, a shared data. Fíjense que aquí estoy extrayendo realmente el contenido que está en el mutex, en este mutex que he definido acá, y lo asigno a una variable que posteriormente la imprime con este printLang. Entonces hemos visto cómo, este es un ejemplo un poquito más complejo donde estoy revisando como Crossbeam. También puedo darle mucho más alto nivel al trabajo con hilos. He trabajado ahora con mutex, he trabajado con una variable realmente compartida entre los múltiples hilos, y realmente tengo un resultado consolidado. O sea, he consolidado en un arreglo el conjunto de datos que vienen de estos JSON que he definido, por supuesto, en el arreglo de archivos en la línea 17. Para finalizar esta lección, entonces vamos a dar un pequeño resumen de las actividades que hemos desarrollado. En primer momento nos hemos dado cuenta de que ROS ofrece un conjunto de funcionalidades muy interesantes
con las garantías de memoria y rendimiento para manejar aplicaciones multihilo. Todas esas características de manejo de memoria, todas esas características de seguridad en el acceso a los datos, pues entonces ofrecen a ROS un lenguaje muy atractivo para desarrollar aplicaciones en real time. Y pues también vimos cómo hay distintos escenarios, librerías. Vimos también cómo hay una librería estándar que se llama Thread y cómo hay implementaciones un poquito de más alto nivel que se llama Crossbeam. También cómo la comunicación se desarrolla en los hilos. Recuerden que tenemos un hilo principal y hilos secundarios que están corriendo en segundo plano, y esos hilos que están en segundo plano, pues pueden entre ellos enviarse datos a través de los canales. Adicionalmente, tenemos la característica de que puedo crear variables compartidas entre esos hilos, y hay una cantidad importante de elementos de programación para controlar el acceso de acuerdo a los requerimientos que nosotros tengamos a esas variables compartidas, de manera que se garantice la consistencia y la integridad de los datos. También vimos en cada una de estas fases un conjunto de, digamos, de ejercicios, viendo cada uno de estos escenarios, lo que nos permite a nosotros inferir las características, las bondades, las fortalezas que tiene ROS como lenguaje para el manejo de aplicaciones concurrentes. Ya para finalizar, bueno, muchísimas gracias. Recordar, o por supuesto agradecer al Tesoro de Polkadot por toda esta oportunidad que nos da, por un lado, de ser divulgador de la tecnología y pues poder compartir con ustedes todas esas actividades de formación que estamos desarrollando. Muchísimas gracias.